Bienvenidos a Audionovelas RNACE. Hola a todos. Estoy encantado de darles la bienvenida a este espacio donde las historias cobran vida a través de la magia del audio. En Audionovelas RNACE nos sumergiremos en un mundo de aventuras, romance, misterio y mucho más, todo narrado para que puedas disfrutarlo en cualquier momento y lugar. ¿Qué encontrarás aquí? Audionovelas de diversos géneros, desde clásicos hasta contemporáneos. Reseñas y recomendaciones de nuevas obras. Contenido exclusivo y avances de nuestras próximas producciones. No olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias y únete a nuestra comunidad de amantes de las audionovelas. Gracias por acompañarnos en este viaje literario y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Qué te parece ahora? ¿Hay algo más que te gustaría ajustar? Capítulo 21. Imágenes. No me gusta eso. Onk Salas pensó en esto, no lo descartó de plano por dos razones. Primero, no desbloqueó esta comprensión hasta que se liberó de la locura. Entonces, existía la posibilidad de que perder la cabeza no fuera un requisito, y en realidad era exactamente lo contrario. En segundo lugar, ¿qué opción tenía? Por fin había encontrado un método razonable para salir de allí. Si pudiera usar la barrera para entrar en el estado de locura y luego liberarse continuamente, ¿no desbloquearía completamente su comprensión? Tal vez esta comprensión de la locura podría ayudarlo a vencer a la pitón. Con este pensamiento, Silas no perdió el tiempo. La situación era un poco impotente. Solo había sacado 2 genes de su estado de genes blandos y el tiempo corría. Ahora que volvía a tener algo de esperanza, no podía perder más tiempo del necesario. Has sobrevivido a la locura. Tu comprensión de la locura se ha profundizado. Más una voluntad. Has sobrevivido a la locura. Tu comprensión de la locura se ha profundizado. Más una voluntad. Has sobrevivido a la locura. Tu comprensión de la locura se ha profundizado. Más una voluntad. Has sobrevivido a la locura. Tu comprensión de la locura se ha profundizado. Más una voluntad. Era más fácil de lo que Silas podría haber imaginado. La primera vez, estuvo a punto de lanzarse hacia la muerte. Pero ahora, ni siquiera sufrió una desventaja, y se liberó después de solo unos segundos. Lo peor que experimentó fue la tensión de su cuerpo, esa sensación de que su sangre corría a través de él, y luego todo desapareció. Comenzó a estudiar de verdad las imágenes. Brillaron por un corto tiempo, pero por alguna razón, comenzaron a permanecer en su mente por más y más tiempo. Ya no era solo una serie salvaje de serpientes, sino que se convirtió en una especie de danza, un ritual pintado con su propia belleza, uno de un animal atado a la tierra, con la esperanza de volar algún día una vez más. De una criatura estropeada por su propia locura. Has sobrevivido a la locura. Tu comprensión de la locura se ha profundizado. Has comprendido la locura. Más 3 voluntad. Más 10 carisma. Silas miró su pantalla de estadísticas. Nombre, Salas Gremblade. Especie, humano, F. Afiliación, linaje Grimblade. Nivel, 0. Títulos, un testamento flexible, un acosador paciente. Físico, 8. Fuerza, 5. Constitución, 5. Destreza, 13. Velocidad, 8. Mental, 9. Inteligencia, 5. Sabiduría, 10. Carisma, 12. Voluntad, 36. Suerte, 1. Habilidad. Comprensiones, locura, F. Estado del gen, suave. Genes fragmentados, linaje Grimblade, F, 2, destreza, F. Talentos genéticos, Blade aura, mutado, debilitado, ráfaga súbita, latente, F. Con su intención, Silas se centró más profundamente en la locura. Locura, F. La locura te consume, pero no te controla. En cambio, se convierte en tu herramienta para controlarte a ti mismo y a los demás. Tú, mientras estás inmerso en la locura, mantienes tu ingenio sobre ti.
Tus enemigos, sin embargo, no tienen tanta suerte. Más 100% carisma. Más 100% lo hará. Carisma. Parece que esto no es solo un impulso para mí, sino que forma una intención que ataca a mis enemigos. El carisma era una estadística que decidía cuánto de tu propia voluntad podías imponer a un oponente. Silas todavía no estaba seguro de lo que esto significaba exactamente, pero en este contexto, debería significar que podía obligar a sus enemigos a enfrentarse a la misma locura que él. ¿Pero es esto útil? Cuando Silas estaba inmerso en la locura, solo quería luchar durante más tiempo y más duro. Claro, casi se arroja a la muerte, pero si sus enemigos fueran mucho más fuertes que él, solo lo haría morir más rápido. Silas no dejó que la angustia lo afectara tan rápido esta vez, y eligió probarlo primero. Con alguna intención de su voluntad, activó la locura agitando su comprensión. Sintió que un extraño campo de fuerza tomaba forma a su alrededor, uno que ya había comenzado a sentir vagamente después de que su carisma llegara a 12. Ahora, sin embargo, era más obvio, y el mundo incluso se volvió un ligero tono rojo. Las venas se hincharon por todo el cuerpo de Silas, pero como era de esperar, pudo mantener la calma. Realmente no se siente diferente. Es muy parecido a mi destreza. Siento que puedo sacar el pico de mi fuerza, pero no necesariamente aumenta mi fuerza, solo aumenta mi control de la misma. Silas puso a prueba esta sensación corriendo un poco. Mi dolor se siente más sordo. Es más fácil de ignorar. Mi control corporal es mucho mayor. Aunque mi estadística de destreza no ha cambiado en absoluto, parece que al menos se ha duplicado. Lo mismo puede decirse de mi resistencia, aunque no es una estadística mostrada. El control de mi cuerpo está en un nivel en el que estoy en la máxima eficiencia todo el tiempo. Me pregunto si Silas activó Blade Aura. Solo quería ver si la resistencia adicional también podría afectarlo. Levantó las cejas. La luz antes plateada tenía ahora un tinte rojo. Era más estable y, definitivamente, mucho más fuerte. El tiempo pasaba y, como era de esperar, incluso después de un minuto, no mostraba signos de desvanecerse. Incluso después de 2, todavía estaba bien. Fue solo después de las 3 que Silas comenzó a sentir algo de fatiga, pero no provenía de su Blade Aura en absoluto, sino más bien del uso de la locura. Exhaló un suspiro y dejó que la sensación se disipara. La misma ola de fatiga que solía tener después de usar Blade Aura no llegó. Esta sensación era mucho más estable y relajante, como si acabara de pasar demasiado tiempo leyendo. Sabía que podría haber llegado mucho más lejos, pero también se habría arriesgado a caer en la locura de verdad. Silas volvió a la barrera para ver si podía usarla para seguir aumentando su voluntad. Tenía la sensación de que cuanto más alta fuera su estadística de voluntad, más tiempo podría usar locura. Desafortunadamente, la barrera ya ni siquiera pudo afectarlo. Ya lo esperaba, pero tenía que cubrir todas sus bases. Lo único que queda por hacer es esperar que esto sea suficiente, entonces. Estaba a punto de volver a centrar su atención en la pitón. De acuerdo con su plan, probaría los extremos de la locura, y cuando no hubiera nada más que aprender, iría a luchar. Pero entonces algo en estas imágenes volvió a llamar su atención. Capítulo 22, Perdido. Eran aún más claros ahora que antes. Había 3 secciones distintas. La sección de batalla. La sección de apareamiento. Y la sección de colmillos al descubierto. Cada uno exudaba su propia peculiaridad. En el pasado, se habían difuminado en un solo paquete de locura. Pero ahora que Silas había comprendido realmente la locura, podía sentir las sutilezas. Silas se perdió un poco. Era extraño. Podía decir de forma innata lo que estaban haciendo las serpientes, pero no tenía un método fácil para traducirlo a su propio cuerpo. Había una barrera que se interponía entre él y ellos. Era una parte frustrante, pero otra parte curiosa. Fue, en última instancia, un erudito. Había pasado más tiempo del que sabía con la cabeza enterrada en su investigación o en algún tipo de artículo. Su disciplina era a menudo lo que lo llevaba a través de esos momentos, pero a menudo también era la fascinación.
Su tesis doctoral había versado sobre el traslado del mundo de los antídotos hacia el mundo de las vacunas, concretamente de las vacunas de ARNM. Fue bastante inútil, honestamente. Una gran parte de la razón por la que el veneno utilizaba el antídoto como contraataque, una solución a más corto plazo, era porque las criaturas venenosas eran raras y solo un pequeño segmento de la población las conocía. Nadie sentiría la necesidad de inmunizar a una gran población de personas contra una serpiente con la que solo tenían una probabilidad entre 1.000 millones de encontrarse. Aún así, había quedado fascinado por el tema debido a la mangosta. Era una criatura pequeña, casi adorable. Y, sin embargo, era bien conocida como la pesadilla de las serpientes venenosas debido a sus defensas naturales contra el veneno. Le había parecido gracioso que una linda criatura pudiera hacer lo que los humanos no podían, así que había elegido esta ruta para su doctorado. Era pura curiosidad. Había algo en esto que se sentía muy similar. Silas de repente negó con la cabeza, sintiendo que estaba siendo absorbido profundamente. Cuando lo hizo, descubrió que su cuerpo ya se había recuperado de la locura. ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿O era otra cosa? No estaba seguro, hasta que vio algo nuevo. Habilidad, meditación enloquecida, F. Silas había estado tan absorto que no había notado este cambio en absoluto. No sabía que era posible perderse las notificaciones. Meditación enloquecida, F. Estás profundamente en sintonía con la locura de tus ancestros. Te ayuda a concentrarte y relajarte. Comprenderte a ti mismo es una forma de paz, y con la paz viene la curación. Fue solo después de leer la descripción que Silas se dio cuenta de la rareza. Todo el tiempo que había pasado observando el mural de serpientes, había estado pensando en sí mismo. Ni siquiera había pensado en su doctorado en años. ¿Por qué se te había ocurrido? No es que Silas fuera un apasionado de las serpientes, simplemente las encontraba algo interesantes. Y sentía que ahora podría ser un poco adicto a la adrenalina por un lado, y un fanático del control por el otro. ¿Qué mejor descarga de adrenalina que manejar criaturas que podían matarte con un solo golpe? ¿Y qué mejor forma de control que enfrentarse a ellos sin una pizca de miedo? Estoy loco. Silas se quedó mudo ante sus propios pensamientos. Sentía que tenía una gran autodisciplina, e incluso tenía rituales de meditación diarios. En pocas palabras, pasaba mucho tiempo en su propia mente, pero nunca se había evaluado a sí mismo de esta manera. ¿Fue por la locura? ¿Le estaba influyendo más de lo que pensaba? ¿O era realmente él? Silas se apartó de la barrera y miró su notificación. En el momento en que se preguntó si había alguna manera de comprobar lo que se había perdido, apareció un nuevo menú. Este menú parecía enumerar todas sus notificaciones anteriores en orden cronológico, comenzando con las más recientes. Todo parecía normal y lo único que había echado de menos era la nueva habilidad. Sin embargo, no estaba seguro de cuán poderosa o débil era esta habilidad. Una vez más, se encontró con la sensación de que había una falta demasiado grande de información proveniente del sistema. El sistema ya es de suficiente ayuda. No estoy seguro de lo que haría si no existiera. Silas concluyó sus pensamientos con eso y se centró en comprender todo lo relacionado con la locura ahora. Con meditación enloquecida como habilidad de apoyo, avanzó mucho más rápido. Tras la activación, el cambio más obvio fue el aumento de sus estadísticas a carisma y voluntad. Sin embargo, Silas sintió que esto era solo un cambio a nivel superficial. El ascenso de carisma y will también pareció reforzar sus otras estadísticas. Aunque no se reflejaba en los números, se sentía como si su cuerpo estuviera funcionando como una máquina bien engrasada, casi como si sus estadísticas simplemente significaban más por punto. Esto se reflejó de manera más obvia en Blade Aura, que ahora se podía usar durante poco más de 3 minutos. Lo que era más interesante que eso era que Blade Aura también parecía ser aplicable a su cuerpo ahora. Bueno, también fue antes. Pero esta vez, no le hizo sentir que estaba hirviendo de adentro hacia afuera. Cuando se aplicaba únicamente a su cuerpo, podía durar unos 5 minutos, que era todo el tiempo que también podía tener locura activado. Sin embargo, aunque Blade Oro podía durar más tiempo aplicado directamente a sus puños, también era más débil.
La amplificación basada en la calidad seguía ahí y era evidente. Claramente, Blythe creía que su lanza corta de fémur era la mejor arma. Meditación enloquecida hizo que los diversos experimentos fueran mucho más fáciles para Silas. Solo tardó unos 5 minutos en recuperarse por completo de 5 minutos de uso, por lo que fue una buena compensación. Sin Magnet Meditation, tardaba más de media hora. Fue una lástima que no pudiera usar Magnet Meditation en movimiento. Tenía que estar completamente quieto, y excepto en este entorno donde la única amenaza estaba encerrada en una región lejana, sería difícil encontrar un lugar donde fuera fácil usarla. Silas respiró hondo. Parecía que realmente era todo lo que había esta vez. Era hora de ver de qué se trataba esta criatura de Little Magnus. Capítulo 23, Pequeña locura. Pequeña locura, F. Nivel, 0. Físico, 31. Mental, 3. Voluntad, 6. Silas volvió a mirar a la criatura. Al ver que su voluntad era tan baja, él mismo tuvo algunas preguntas sobre cómo iría esto. Obviamente, la locura era parte de lo que esta mazmorra quería que comprendiera, pero también lo había hecho de una manera muy poco convencional. O eso suponía. Pero si esta pitón también pudiera usar Madness, ¿no perdería la cabeza casi al instante? Incluso con 36 de voluntad, Silas solo pudo usar locura durante 5 minutos. ¿Cómo le iría a esta criatura? Silas cogió una piedra y trató de arrojarla directamente a la cabeza de la pitón. Pero antes de que llegara lejos, rebotó en una barrera. Parece que no me deja jugarme ninguna mala pasada. Esto probablemente significa que si doy un paso allí, no podré salir. La pitón ni siquiera reaccionó al cambio, pero Silas se dio cuenta de que la barrera aquí era idéntica a la grande que rodeaba todo el bosque. Entró corriendo. Como siempre, cuando tomaba una decisión, nunca dudaba. La pitón se despertó y sus escamas se ondularon cuando sus ojos rasgados de color negro anaranjado se posaron justo en Silas. Abrió la mandíbula y de ella salió un grito. Era un cruce entre el silbato de una máquina de vapor y una tos seca. Era el tipo de cosas que uno nunca esperaría que vinieran de una serpiente. Y entonces se abalanzó. Silas activó locura. Lo único que no había sido capaz de probar era cómo su comprensión podía influir en otras criaturas, porque no había ninguna criatura alrededor a la que influir. Sin embargo, había una cosa que había notado anteriormente. Cuando empujó su voluntad hacia afuera, usando su carisma como un conducto para imponer sus pensamientos al mundo, fue más allá de un resultado etéreo. En aquel entonces, había sido capaz de alejar la orilla del lago de él. Medía solo unos centímetros y apenas se notaba. Pero cuando su intención se volcó sobre la serpiente, su aceleración se desplomó y sus ojos se pusieron rojos. Pareció perder el foco en Silas y su cuerpo se retorció salvajemente. Como era de esperar, la fuerza y la constitución de la serpiente estaban fuera de serie, pero faltaban su velocidad y destreza. Silas se agachó bajo un movimiento de su cola y cortó sus escamas. La lanza corta del fémur era su mejor arma, pero no quería usarla todavía, no hasta que comprendiera lo duras que eran las defensas de esta pitón. Pronto se dio cuenta de que tenía razón al ser cauteloso. Su ataque no hizo más que empujar ligeramente la cabeza de la pitón hacia el suelo. Su espada rebotó en sus escamas como si fuera un niño pequeño tratando de luchar con su padre. Silas se agachó y rodó, poniéndose en pie de un salto al otro lado de la pitón que se agitaba. Empezaba a moverse cada vez más salvajemente, atacando todo y cada cosa indiscriminadamente. La reacción fue más feroz de lo que Silas había esperado, pero tampoco dejó a la pitón fuera de servicio. Teniendo en cuenta la disparidad en Will, y probablemente en Kerisme, Silas habría esperado hacer algo más que hacer que esta poderosa criatura se extendiera de esta manera, pero se consideraba afortunado de estar en esta posición para empezar. A lo mejor puedo cansarme, pensó Silas. No quería apostar por ello. Solo podía durar 5 minutos, y la constitución de esta serpiente era tan alta. ¿Quién iba a decir que se quedaría sin energía para dar delante de él? Atacar sus ojos es la mejor oportunidad. Solo puedo esperar que el éter no ayude a estas criaturas a ser invulnerables incluso a un lugar tan sensible.
La mirada de Silas se agudizó mientras daba vueltas alrededor de Little Madness. No se atrevió a liberar a Madness por temor a que la serpiente recuperara el control de sí misma poco después. No tuvo más remedio que acabar con esto en 5 minutos. De repente aceleró hacia adelante. Silas solo tenía 5 de fuerza. No fue una sorpresa para él que su ataque no fuera lo suficientemente fuerte como para herir a una bestia como esta. Tendría que apoyarse en sus fortalezas. Con la pitón revolcándose tan salvajemente, la mayoría no podría hacer nada al respecto. ¿Cómo se podía apuntar a un objetivo tan pequeño cuando el resto se movía de manera tan errática? Pero en el momento en que Little Madness entró en una parte relativamente central del claro, Silas volvió a entrar en acción. Levantó su corta lanza en un agarre prono. Las venas palpitaban a través de su cuerpo, sus ojos verdes adquirían un ligero brillo rojo. ¡Ay! Golpeó hacia abajo, perforando directamente el ojo de la pitón. Sin embargo, calculó mal. No fue su golpe en sí. De lo que no se dio cuenta en este estado de locura absoluta fue de que Little Madness ni siquiera podía sentir dolor. No cambió sus acciones en lo más mínimo, todavía arremetiendo locamente contra todo lo que había. Era un error común pensar que los animales no sentían el dolor como los humanos. Era evolutivamente beneficioso para ellos ocultar su dolor para poder sobrevivir en la naturaleza, pero sentían el dolor de la misma manera que los humanos, si no más. De hecho, muchas de las bestias más depredadoras que existen también eran incluso más cobardes que los humanos. Desafortunadamente, en un estado de locura, a la pitón no le importó nada de eso. Silas esquivó hacia atrás, obligado a soltar su lanza de hueso. La pitón continuó revolcándose locamente, tanto que golpeó la barrera con la cabeza, destrozando la lanza corta del fémur de Silas y hundiéndola aún más en su cráneo. Finalmente, Little Madness se estremeció. Incluso en su último momento, probablemente no se dio cuenta de que se había hecho esto a sí mismo. Pero Silas ni siquiera podía sentirse feliz. Apretó la mandíbula. Había perdido su mejor arma, así como así. Capítulo 24, Asimilación. Realmente lamentaba no haber vuelto a buscar la segunda lanza corta que había creado, pero no creía que tuviera tiempo para hacerlo. Con la noche ya menguando, si intentaba hacer un viaje de ida y vuelta, podría quedar atrapado en batallas cuando las criaturas comenzaran a despertar. Sin embargo, lo que más temía no eran los animales terrestres, sino las criaturas que había visto durmiendo en el lago. Ya no era rival en tierra. Si tuviera que luchar en el agua, estaría acabado. Silas respiró hondo y exhaló. Nada había salido bien en todo este tiempo, pero no había llegado hasta aquí. Has mad ado a little madness. Piso 1 de locura deslizante despejado. Recompensas. Pequeña locura, habilidad. Elixir de genes inflexible, consumible. Little Madness Slayer, título. Silas frunció el ceño. Avanzando con su intención, hizo clic en cada uno para obtener más información. Pequeña locura, habilidad. Un poco de locura nunca le hace daño a nadie. Cambia tu cordura por un impulso de poder. ¿No era esta una versión mucho más débil de su comprensión de la locura? Además, esto parecía tener efectos secundarios que su comprensión de la locura no tenía en absoluto. Elixir de estadísticas genéticas inflexibles, consumible. Una medicina para el alma y no para el gusto. Beba esto y mantenga un estado genético inflexible durante 3 días. Esto no fue del todo inútil. Aunque tenía un estado de genes blandos en este momento, que estaba 2 niveles por encima de este, no duraría para siempre. Aún así, estaba un poco en mal estado. Su estado de genes blandos le dio una tasa de éxito del 50% de reclamar nuevos genes, pero esto solo le daría un 10% de posibilidades de éxito. Fue lamentable. Little Madness Slayer, título. Has derribado a un aprendiz de la locura. Sigue adelante y un día podrías entrar en el camino de la verdadera locura. Más una voluntad. Más una carisma. Silas negó con la cabeza, especialmente cuando vio lo que sucedió con su menú de estadísticas después. Nombre, Silas Gremblade. Especie, humano, F. Afiliación,
linaje Grimblade. Nivel 0. Títulos: un testamento flexible, un acosador paciente, pequeño asesino de la locura, inactivo. Físico, 8. Fuerza, 5. Constitución, 5. Destreza, 13. Velocidad, 8. Mental, 9. Inteligencia, 5. Sabiduría, 10. Carisma, 12. Voluntad, 36. Suerte, 1. Habilidad, meditación enloquecida, F, pequeña locura, F. Comprensiones, locura, F. Estado del gen, suave. Genes fragmentados, linaje Grimblade, F, 2, destreza, F. Talentos genéticos, Blade aura, mutado, debilitado, ráfaga súbita, latente, F. Por alguna razón, el título de Little Madness Slayer estaba inactivo y ni siquiera obtuvo los aumentos de estadísticas de ellos. Realmente no necesitaba más voluntad o carisma, pero tampoco le haría daño. En resumen, sin embargo, había sacado muy poco de esta victoria, aparte del derecho a ir a arriesgar su vida de nuevo en el segundo piso. Tenía una habilidad que era inútil, un título que estaba inactivo y un elixir que probablemente solo bebería si realmente no tuviera otras opciones. Incluso entonces, tuvo que encontrar una manera conveniente de llevar este elixir con él porque no tenía una bolsa. Podría intentar hacer uno con las pieles de zorro. Silas decidió que haría esto antes de mirar hacia su última esperanza, el cadáver de Little Madness. Se acercó y le puso una mano en la cabeza. Pequeña locura. Genes detectados. Gen fragmentado, 7, constitución, F. ¿Intento de asimilación? Sí, no. Silas alzó las cejas. Su abuelo no le había dicho que eso era posible, pero tenía sentido. Tal vez se trataba de un caso en el que si una criatura asimilaba suficientes genes fragmentados, formarían un gen común y así sucesivamente. Esto haría que su probabilidad del 50% valiera mucho más, suponiendo que lo hiciera uno por uno y no fuera una situación de todo o nada. Comienzo de la asimilación de genes. Asimilación de genes desencadenada. Asimilación de genes exitosa. Asimilación de genes exitosa. Falló la asimilación de genes. Asimilación de genes exitosa. Falló la asimilación de genes. Falló la asimilación de genes. Asimilación de genes exitosa. Constitución, 9. Silas exhaló un suspiro al ver esto. 4 de 7 fue un buen resultado. Estaba feliz de que no fuera una situación de todo o nada. Aunque hubiera sido increíble obtener los 7, solo en una situación de evaluación de riesgos como esta, esto fue lo mejor. Piso 2. Pensó en voz baja para sí mismo. Puso una mano sobre Little Madness, con la esperanza de que le permitiera tomarla. No tenía ningún método para cortar esas duras escamas, pero tal vez encontraría una en el piso de al lado. La visión de Silas se nubló y, cuando volvió a aparecer, estaba parado en un camino empedrado familiar. A lo lejos, se dividió en dos direcciones, como la última vez. Al cabo de un momento, Silas cargó sobre su hombro a la pesada pitón de 5 metros de largo y comenzó a caminar de nuevo hacia el bosque. Por mucho que sintiera curiosidad por lo que había en el otro camino, no estaba en condiciones de correr riesgos por el simple hecho de hacerlo. Por ahora se quedaría con lo que sabía y esperaría que la situación fuera la misma. Capítulo 25, Colmillos. Este fue el único pensamiento que pudo terminar antes de que una serpiente saltara de un arbusto cercano, con las mandíbulas abiertas de par en par. Silas ni siquiera podía registrar exactamente de qué se trataba. Simplemente dejó que sus piernas se cayeran debajo de él. Con la presión del peso de Little Madness sobre sus hombros, hizo una mueca. No había tenido tiempo de quitarse el cadáver de los hombros y solo podía hacer lo posible por sobrevivir. La serpiente voló sobre su cabeza incluso cuando Silas perdió el equilibrio, el cadáver de la pitón lo inclinó hacia un lado. No podía volver a levantarse rápidamente, y sus piernas se doblaron debajo de él con torpeza. Las señales de peligro retumbaban en su mente, no porque hubiera despertado algún sentido mágico para ello,
sino porque sabía que estaba. Había estado prestando atención a su entorno porque sabía que era una tontería suponer que el piso 2 sería exactamente igual que el piso 1. Simplemente no esperaba que lo atacaran tan repentinamente. Por lo que sabía, la serpiente que acababa de volar sobre su cabeza ya se estaba doblando, lista para el segundo asalto, y allí estaba, inmovilizado bajo una pitón muerta. Concéntrate. Activó la locura sin siquiera intentar mirar atrás. Sabía que si perdía demasiado tiempo, estaría acabado. Todavía no se había recuperado de su batalla con Nettle Madness, por lo que solo le quedaba un minuto más o menos. El arrepentimiento de no haber encontrado un lugar para usar Madden Meditation lo golpeó primero. Era un mundo nuevo. Siempre tenía que estar cerca del 100% siempre y cuando le sobrara el tiempo. ¿Por qué se apresuraba a entrar en un nuevo piso? Con un gruñido, apartó el cadáver de él. Ignorando el dolor sordo en su pierna derecha, se puso de pie y se dirigió hacia donde había ido la serpiente que atacaba furtivamente. Pero no vio nada más que una hilera de árboles. No vio nada, pero eso no significaba que no escuchara nada. Hubo un revolcón salvaje en la hierba y cuando Silas se acercó a ella, encontró una serpiente de poco menos de 1 metro de largo. Su cola de repente se movió salvajemente y golpeó contra un trozo de árbol, arrancándole un trozo de la corteza. Tan fuerte. Silas tenía mucha experiencia acorralando serpientes, pero abandonó cualquier idea de eso cuando vio ese látigo de cola. Esbirro de locura, F. Nivel, 0. Físico, 27. Mental, 2. Voluntad, 4. Se me está acabando el tiempo, pensó Silas, mientras observaba cómo la serpiente azotaba salvajemente su cuerpo sin importarle su vida. Su cabeza giró hacia el cadáver de la pitón. Estaba avergonzado de la idea que acababa de tener, pero en realidad no podía pensar en otra cosa. La experiencia con Nettle Madness le había enseñado que realmente no había posibilidad de que asestara un golpe mortal a estas monstruosas criaturas. Necesitaba algo que pudiera. Cogió la cabeza de la pitón muerta y tiró de ella hacia el esbirro de la locura. A estas alturas, la serpiente mucho más pequeña había llegado al pequeño camino de hierba que conducía al jefe del piso 2, lo que le facilitaba mucho las cosas a Silas. El esbirro de la locura no entendía nada de lo que sucedía a su alrededor, solo quería atacar algo, cualquier cosa. Y, sin embargo, no tenía los medios para darse cuenta de que había una presa justo frente a él. Silas abrió de par en par las fauces de Nettle Madness, mostrando sus dientes por ella. Sus ojos verdes nunca abandonaron a la serpiente que se movía salvajemente. Se arrodilló y arqueó el brazo por sostener solo la cabeza de esta monstruosa criatura voz. No tendría más de una oportunidad. El tiempo que le quedaba se podía contar en pocos segundos. Cuando cayó por debajo de 10, ya podía sentir el peso de la fatiga empujando su mente. Sabía lo que pasaría si superaba su límite. Realmente caería en la locura, y no sería diferente de la serpiente que tenía delante. La diferencia era que no habría escapatoria de él. Empujó todo lo que tenía al frente, tirando profundamente a medida que la serpiente se acercaba. Ahora. En el momento en que se movió, supo que había fallado. El arma era demasiado incómoda. ¿Cómo podía usar las mandíbulas de una criatura que pesaba cientos de libras para lidiar con una criatura que era una fracción del tamaño y mucho más rápida? Era el plan más estúpido que se le podía haber ocurrido, pero era la única opción que tenía. No sabía qué pasaría si intentaba huir. ¿Se encontraría con otra bestia? ¿Cuántos de ellos estaban en este bosque con él? Además, ¿qué le sucedería a la serpiente una vez que la influencia de su locura la abandonara? ¿Seguiría estando al alcance para perseguirlo? Esta bestia mucho más pequeña tenía un físico más débil que Nettle Madness, pero su velocidad era mucho mayor. No tenía ninguna posibilidad de superarlo. Y dado el hecho de que podía saltar a su cabeza desde el suelo a pesar de tener solo más de 2 pies de largo, probablemente tampoco podría escapar subiendo a un árbol. Ni siquiera era seguro en escalar uno. Voy a echar de menos. El remolino de pensamientos lo golpeó como un torbellino cuando el temporizador de su locura se redujo a solo 3 segundos.
Su voluntad se movió en una inundación, atrapando a la serpiente que se agitaba salvajemente. No iba a fallar por mucho. Podía sentir que solo sería por 1 pulgada o 2. El arma era demasiado incómoda y su destreza y fuerza no eran lo suficientemente altas. Pero fue entonces cuando este momento se alineó con otro. Un momento en el que había movido la orilla del agua lo suficiente. Y bajo la influencia de su carisma, voluntad y locura, la trayectoria del movimiento salvaje de la serpiente cambió lo suficiente como para que un solo lado del colmillo de Little Madness se clavara en su cuerpo. Capítulo 26, Cabeza. Silas sintió que su estado de locura se le escapaba justo cuando Esbirro de la locura quedó atrapado bajo las fauces de la serpiente mucho más pesada. Para su sorpresa, incluso después de que su locura se desvaneciera, la serpiente no había recuperado su orientación. Continuó revolcándose salvajemente, pero esta vez en una región mucho más confinada, el peso del cadáver de la pitón lo mantenía casi siempre en su lugar. Silas respiró hondo. Para que no se desvanezca de inmediato. Sintió que una ola de alivio lo golpeaba. Desafortunadamente, el trabajo aún no estaba terminado. Había herido a la serpiente gravemente, pero no mortalmente. Levantó las cejas. El golpeteo de la serpiente se ralentizó y la entrada a su herida comenzó a corroerse. ¿Una pitón es venenosa? Esto puso patas arriba el mundo de Silas. Las constrictoras eran constrictoras, y las serpientes venenosas eran serpientes venenosas. Tomaron dos rutas diferentes de evolución, por lo que la propia madre naturaleza consideró innecesario que los dos compartieran ambas. Otro error. Silas ni siquiera se había planteado que estos animales serían venenosos. En el momento en que vio una criatura tan grande, hizo la suposición de inmediato. Esta vez, su experiencia casi le había dolido mucho. Podría estar muerto ahora mismo. ¿Afectará el veneno a los genes? Silas corrió hacia adelante. Esbirro de la locura. Gen detectado. Gen fragmentado. 3, velocidad, F. ¿Intento de asimilación? Sí, no. Silas confirmó. Comienzo de la asimilación de genes. Asimilación de genes desencadenada. Falló la asimilación de genes. Falló la asimilación de genes. Asimilación de genes exitosa. Nombre, Salas Grimblade. Especie, humano, F. Afiliación, linaje Grimblade. Nivel, 0. Títulos, un testamento flexible, un acosador paciente, pequeño asesino de la locura, inactivo. Físico, 9. Fuerza, 5. Constitución, 9. Destreza, 13. Velocidad, 9. Mental, 9. Inteligencia, 5. Sabiduría, 10. Carisma, 12. Voluntad, 36. Suerte, 1. Habilidad, meditación enloquecida, F, pequeña locura, F. Comprensiones, locura, F. Estado del gen, suave. Genes fragmentados, linaje Grimblade, F, 2, destreza, F, 4, constitución, F, velocidad, F. Talentos genéticos, Blade aura, mutado, debilitado, guión, ráfaga súbita, latente, F. Mala suerte. Silas no se detuvo en el pensamiento más que esto. Al menos, el veneno no arruinó los genes, al menos eso creía. Era posible que hubiera tenido 4 o más genes de velocidad para dar, pero eso era algo a lo que tendría que prestar atención en el futuro. Escudriñó la región, comprobando si venía algo más. Estaba bastante seguro de que este esbirro de la locura no sería el único en el piso 2, por lo que no tuvo más remedio que seguir siendo cauteloso. Las habilidades cuasi cinéticas que su comprensión de la locura le estaba dando probablemente eran algo que debería explorar más, pero en este momento se sentía demasiado débil. Se sentía más como una habilidad auxiliar que como algo integrado en la comprensión en sí. Aún así, definitivamente lo había ayudado en este momento. También tendría que hacer algunos experimentos con el próximo minion de locura con el que se encontrara. ¿Cuánto tiempo tuvo que activar su locura para que tuviera efectos duraderos?
¿Fue un solo instante? ¿Dependía de la voluntad del objetivo? Necesitaba saberlo. De todos modos, su comprensión de la locura era su mayor confianza en este momento. Lo necesitaba por algo más que su influencia en sus oponentes, pero sería bueno saber que no moriría en el momento en que se quedara sin él. Huir era definitivamente una opción ahora. También había algo más de interés a tener en cuenta. Cuando caí en la locura, mis únicos pensamientos eran ir y desafiar al jefe lo más rápido posible. Pero estas criaturas pierden su racionalidad e incluso se olvidan de mi existencia. ¿Es por la baja sabiduría? Había tantos factores en juego que parecía imposible identificarlos todos. Por ahora, tenía que recuperarse. Manteniéndose cerca de la región desde la que el esbirro de la locura lo había atacado, activó la meditación enloquecida. Su abuelo había dicho que las mazmorras eran más fáciles de despejar que las ciudades generadas porque había controles más estrictos sobre las variables, por lo que supuso que había una baja probabilidad de que otra serpiente lo atacara desde aquí en el corto plazo. En pocas palabras, este era probablemente el lugar más seguro de todo el piso ahora. En 5 minutos, volvió a estar en funcionamiento. Descubrió que la meditación enloquecida no solo lo ayudaba con su fatiga mental. Se sentía como comerse al zorro. Se sentía rejuvenecido. Se puso de pie. A estas alturas, el cadáver del esbirro de la locura estaba casi podrido. Era, sin duda, el veneno más potente que había visto en su vida. Pero contaba con eso. Volvió a abrir con cuidado las mandíbulas de la pitón y la colocó a un lado. Luego, usando la hoja de asta y el aura de la hoja, cortó la carne podrida. Como era de esperar, fue mucho más fácil de lo que había sido anteriormente y cortó a la criatura, dejando nada más que su cabeza. Cabía muy bien en la palma de su mano, aunque la sangre no era muy buena. ¿De verdad voy a usar la cabeza de una serpiente como arma? La incredulidad de todo esto no pasó desapercibida para él, pero esta era la mejor opción que tenía en ese momento, eso y correr. Los colmillos de las serpientes eran en realidad bastante frágiles y podían romperse fácilmente. Tenían buen poder perforante, pero eran frágiles. Probablemente no puedo confiar en el veneno. Suponiendo que sean de la misma especie general, todos los Madness Minions serán resistentes a este veneno, y obviamente no puedo usar la pitón. Es demasiado pesado. Ve por la cabeza. Eso era lo mejor que podía hacer. Capítulo 27, Límite. Nombre, Salas Kremblade. Especie, humano, F. Afiliación, linaje Grimblade. Nivel, 0. Títulos, un testamento flexible, un acosador paciente, pequeño asesino de la locura, inactivo. Físico, 11. Fuerza, 5. Constitución, 9. Destreza, 13. Velocidad, 17. Mental, 9. Inteligencia, 5. Sabiduría, 10. Carisma, 12. Voluntad, 36. Suerte, 1. Habilidad, meditación enloquecida, F, pequeña locura, F. Comprensiones, locura, F. Estado del gen, suave. Genes fragmentados, linaje Grimblade, F, 2, destreza, F, 4, constitución, F, 9, velocidad, F. Talentos genéticos, Blade aura, mutado, debilitado, guión, ráfaga súbita, latente, F. Silas colocó una mano sobre el cadáver de otro esbirro de la locura. Esbirro de la locura. Gen detectado. Gen fragmentado, 4, velocidad, F. ¿Intento de asimilación? Sí, no. Después de varias batallas, Silas había confirmado que el veneno había tenido, de hecho, un impacto en los genes. Todos los esbirros de la locura que había derrotado hasta ahora tenían 4 genes de velocidad fragmentados. Solo el primero tenía 3. Así que esa parecía ser la mejor explicación. Lo que sucedió después, sin embargo, lo tomó desprevenido. Sí. Límite genético alcanzado. Por favor, aumenta el nivel, cambia de clase o evoluciona la raza para continuar. El gen fragmentado ha surtido efecto.
Estado de genes blandos debilitado en un 10% para genes relacionados. Límite genético aumentado. Comienzo de la asimilación genética. Asimilación genética desencadenada. Falló la asimilación de genes. Falló la asimilación de genes. Falló la asimilación de genes. Asimilación de genes exitosa. El límite genético. Aumentar nivel. Cambiar de clase. Evolucionar la raza. Esto será un problema. Silas no había pensado en que hubiera un límite genético a tener en cuenta, e incluso si lo había, no esperaba que el suyo fuera tan bajo como 9. ¿No significaba eso que si no tenía el linaje Greenblatt, ni siquiera podría desbloquear Sudden Burst en el futuro? ¿Es 9 el límite para todos los genes? ¿O es solo velocidad? Si es diferente según el tipo de gen, aparte de la destreza, la velocidad fue mi estadística física inicial más alta. ¿No significa eso que ya estoy cerca de mi límite en constitución, que comenzó en casi la mitad que velocidad? ¿Quizás pueda conseguir otros genes que hagan cosas similares? Al igual que el linaje de Greenblatt tiene un nombre diferente, tal vez haya otro linaje que se sume a la velocidad. ¿Chocaría con las estadísticas de velocidad originales, o no? Había demasiadas preguntas y poca información. Tal y como su abuelo había dicho que sería. Has recogido 10 genes de velocidad fragmentados. ¿Te gustaría fusionarlos? Sí, no. Silas respiró hondo y movió su intención hacia sí. Comienzo de la fusión. El cuerpo de Silas se congeló. El sentimiento era mucho más fuerte de lo que había sido en el pasado. Era como si innumerables cubitos de hielo tocaran cada uno de sus poros con una precisión milimétrica. Y, sin embargo, de alguna manera, se sentía un calor abrasador en todas partes. Fusión completa. Nombre, Silas Greenblatt. Especie, humano, F. Afiliación, linaje Greenblatt. Nivel, 0. Títulos, un testamento flexible, un acosador paciente, pequeño asesino de la locura, inactivo. Físico, 14. Fuerza, 5. Constitución, 9. Destreza, 13. Velocidad, 28. Mental, 9. Inteligencia, 5. Sabiduría, 10. Carisma, 12. Voluntad, 36. Suerte, 1. Habilidad, meditación enloquecida, F. Pequeña locura, F. Comprensiones, locura, F. Estado del gen, suave. Genes fragmentados, linaje Greenblatt, F. 2. Destreza, F. 4. Constitución, F. Genes comunes, velocidad, F. Talentos genéticos, Blatt aura, mutado, debilitado, ráfaga súbita, latente, F. Ahora vale 20, pensó Silas. Un gen común valía 20 estadísticas, eso fue un gran salto. A pesar de que había todos estos números elegantes y ahora saltaban por su pantalla, Silas permaneció bastante tranquilo porque recordaba algo bastante importante. Todas estas eran estadísticas relativas. De acuerdo con lo que habían dicho los Greenblatt, hubo 6 eventos en total como este en el pasado, eventos en los que podría haber habido criaturas mucho menos inteligentes participando, pero que eran todos mucho más poderosos. ¿Qué fuerza habría tenido un Tyrannosaurus Rex? ¿Qué velocidad tendría un raptor? Olvídate de las criaturas extintas. ¿Qué pasa con las criaturas que todavía estaban vivas hasta el día de hoy? ¿Qué estadísticas le daría el sistema a una ballena azul? ¿Qué tal un guepardo? Una velocidad de 28 solo significaba una cosa para Silas, era mucho más rápido que otros humanos, y eso era todo. De hecho, debido a que su destreza había comenzado a quedarse atrás, ni siquiera podía maximizar esa velocidad sin activar la locura. Esta no era la única desventaja en la que se encontraban los humanos. Debido a que este era el 7º intento de su mundo, básicamente estaban lidiando con las obras. Por ejemplo, títulos. Los títulos más fuertes eran los relacionados con los progenitores, los primeros en hacer y realizar ciertas cosas. En el pasado, Silas podría haber obtenido un título por comprender la locura.
Pero a estas alturas, todos esos títulos habían desaparecido. El aumento más fácil de las estadísticas al principio del juego ya había sido utilizado por los fracasos anteriores de Ers. Tenía que maximizar su tiempo en esta mazmorra o de lo contrario solo se quedaría más atrás de estas criaturas. Después de otro periodo de meditación, se acercó al jefe. No parecía que hubiera otros esbirros de la locura de los que aprovecharse. Cerca del final, había formado un sistema bastante bueno para sí mismo. Con su velocidad en aumento, era más fácil lidiar con los movimientos salvajes de las serpientes. Además, se había dado cuenta de que apenas tenía que usar locura durante unos segundos para que se perdieran durante varios minutos. Debido a eso, poco a poco pudo encontrar una oportunidad y atacar. Esencialmente, había esperado su momento y había esperado a que se cansaran. Una serpiente había muerto, literalmente, de agotamiento. Su corazón se había rendido. Hizo que Silas se diera cuenta de lo peligrosa que era la locura. ¿Y si lo usara en humanos? ¿Podría sacarlos de allí antes de que murieran? Lo había probado y el agua parecía funcionar bastante bien, pero solo se había activado Madness durante un tiempo lo suficientemente corto. Si lo mantenía todo el tiempo que lo había hecho contra Little Madness, incluso clavando una lanza en sus cerebros no despertaría a nadie. Sus ojos se posaron en la serpiente. Era mucho más pequeño de lo que había sido Little Madness, irónicamente. Era de un color negro liso con escamas violetas esporádicas que resaltaban de color de vez en cuando. Medía unos 4 pies de largo, o poco más de 1 metro. Esto le dijo a Silas todo lo que necesitaba saber. Probablemente era otro tipo de velocidad. Locura media. Nivel, 0. Físico, 42. Mental, 7. Voluntad, 11. Capítulo 28, la locura media. Esta era la primera vez que Silas veía una criatura con una voluntad tan fuerte, pero sintió que estaba más en línea con el tema de la mazmorra. Cuanto más lo pensaba, más extraño se sentía de que su voluntad fuera tan alta en comparación con estas criaturas. ¿No comprendió la locura desde este lugar? Entonces, ¿por qué los testamentos de estas criaturas eran tan pobres? Tal vez estoy menospreciando demasiado a los humanos. Somos muy inferiores en las estadísticas físicas, pero parece que estos animales superan en términos de estadísticas mentales y de voluntad. Silas entró en acción, con la locura ya activada. Metal Madness ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que esa oleada de locura lo golpeara. Silas mantuvo la distancia. Esta era la voluntad más fuerte que cualquiera de sus objetivos había tenido jamás, por lo que no estaba seguro de cuán resistente sería. Por suerte, no pareció importar. Sin embargo, lo interesante fue que Metal Madness no comenzó a arrasar al instante. Pareció intentar resistir, pero solo duró unos segundos antes de perder el control. Los ojos de Silas se abrieron de par en par. Metal Madness fue como un relámpago. Se disparó tan rápido y en tantas direcciones que Silas escuchó los choques antes de ver las rayas. Aparecieron patrones familiares de lucha, apareamiento y rugidos de serpientes, pero eran mucho más vibrantes y animados de lo que habían sido en el primer piso. De hecho, debido a que Metal Madness golpeaba la barrera con tanta frecuencia, permaneció encendida durante mucho más tiempo de lo que Silas estaba acostumbrado. Silas estuvo a punto de entrar en otro aturdimiento antes de que un viento silbante junto a su oído lo sacara de allí. ¿En qué estaba pensando? Estaba en medio de la batalla. Pero Metal Madness fue simplemente demasiado rápido. Sus ojos no podían seguir mucho más que un borrón de negro y un ligero violeta. El físico de Metal Madness era de 42, pero estaba claro que su velocidad era un factor importante. Sí le golpeó. De repente, todo se detuvo. Un revoltijo arrugado de carne y sangre cayó al suelo. Se retorció, tratando de moverse más, pero parecía estar realmente en sus últimas etapas. Cuando Silas usó el sistema, confirmó que se trataba, de hecho, de una locura media. Silas no esperaba que las cosas terminaran tan fácilmente. Little Madness se había vuelto salvaje durante mucho tiempo, pero cuando lo pensó, los genes fragmentados que obtuvo de Little Madness estaban todos basados en la Constitución.
Obviamente, la constitución de Meadow Madness no era lo suficientemente alta como para contrarrestar la velocidad con la que chocaba contra la barrera. De verdad, no estaba destinado a comprender la locura como yo lo hice. Finalmente lo entendió Silas. Había logrado comprender esta comprensión tocando una barrera que se suponía que no debía estar en primer lugar. Estaba allí para evitar que corriera, no para que estudiara. Cuando pensó en como Little Madness, la habilidad, no era más que una versión inferior de su comprensión de la locura, se hundió aún más. Las barreras, necesito estudiarlas más. Desafortunadamente, después de que Meadow Madness se suicidó, la barrera desapareció. Has Mad Ado a Meadow Madness. Piso 2 de locura deslizante despejado. Recompensas. Locura media, habilidad. Elixir de genes frágiles, consumible. Meadow Madness Slayer, título. El elixir de genes frágiles fue una recompensa mucho mejor que el anterior inflexible. Un estado genético frágil tenía un 30% de probabilidad de absorber genes. En cuanto a la locura media, la habilidad. Locura media, habilidad. Un poco de locura nunca le hace daño a nadie. Cambia tu cordura por un aumento de velocidad. Esta descripción hizo que Silas se detuviera un momento. La descripción de Little Madness era casi idéntica. La única excepción fue que cambió velocidad por potencia. Al darse cuenta de que no estaba destinado a comprender la locura, Silas se preguntó: ¿podría usar estas habilidades sin los efectos secundarios, tal vez? Fue una tontería de mi parte ni siquiera intentarlo. La voluntad de la pequeña locura era solo 6, mientras que la voluntad de la locura media era solo 11. Supongo que fueron capaces de usar estas habilidades sin matarse como acaba de hacer Meadow Madness, así que ¿por qué no puedo? Silas tomó la decisión de probarlo, comenzando con Meadow Madness, Skill, primero. Usando una habilidad sentí, extraño. Era como si algo dentro de ti se moviera por sí solo. Ese algo debería ser su éter moviéndose por caminos que él no comprendía del todo, pero el sistema sí lo hacía por él. Y entonces sucedió. Su comprensión ha profundizado. Ha alcanzado la maestría común. Su comprensión ha profundizado. Ha alcanzado la maestría de bronce. Su comprensión ha profundizado. Ha alcanzado la maestría de plata. Su comprensión ha profundizado. Ha alcanzado la maestría de oro. Su comprensión ha profundizado. Ha alcanzado maestría legendaria. Título desbloqueado. Título, sabio de habilidad. Has demostrado una gran familiaridad con una habilidad. Esta habilidad ha alcanzado el estado de leyenda y realmente se ha convertido en tuya. Más 100% inteligencia. Más 50% de éxito en la absorción de genes fragmentados relacionados. Pequeña locura, habilidad. Un poco de locura nunca hace daño a nadie, sin embargo, no es nada para ti. Usa la locura para aumentar tu poder. Más 200% constitución. Más 100% de fuerza. Los ojos de Silas se entrecerraron. Al cabo de un momento, dio el paso y repitió para Meadow Madness. Esta vez, no recibió otro título. Sin embargo, el impulso fue igual de atractivo por lo demás. Su comprensión ha profundizado. Ha alcanzado maestría legendaria. Locura media, habilidad. Un poco de locura nunca lastima a nadie, sin embargo, no es nada para ti. Y usa la locura para aumentar tu velocidad. Más 200% velocidad. Más 100% destreza. No puedo volver a cometer este tipo de descuidos, pensó Silas. La precaución está bien. Una sobreabundancia de ella me sofocará. Este mundo es inherentemente uno de peligro ahora. Sin riesgos, no llegaré a ninguna parte. Fue porque tomó la decisión de sumergirse en ese lago que se le dio esta oportunidad. Tenía que seguir siendo igual de audaz, o de lo contrario nunca cerraría la brecha entre los humanos y las criaturas extintas de la Tierra. Caminó hasta Meadow Madness, colocando una mano sobre su cadáver mutilado. Capítulo 29, Potencialidades teóricas. Locura media. Gen detectado. Gen fragmentado, 9, destreza,
F. Gen común, 2, velocidad, F. ¿Intento de asimilación? Sí, no. Los ojos de Sila se entrecerraron. Teniendo en cuenta lo que había sucedido antes, ¿podría tener éxito? No se trataba de un solo gen común, sino de 2. De acuerdo con su límite original, solo podía absorber 9 genes fragmentados. ¿Cuánto había aumentado su límite el linaje Grimblade? Bueno, solo había una forma de averiguarlo. Comienzo de la asimilación de genes. Asimilación de genes desencadenada. Genes asimilados con éxito. Gen fragmentado, 6, destreza, F. Gen común, 2, velocidad, F. Los genes fallaron en la asimilación. Gen fragmentado, 3, destreza, F. Todo el cuerpo de Sila se agarrotó. Apenas sintió que se activaba su título de acechador paciente antes de sentirse abrumado por todo lo demás. Fue mucho más violento que la primera vez que cayó al suelo, con un sudor frío acumulándose alrededor de su cuerpo. Parte del sudor incluso parecía tener ligeros indicios de un rojo, como si la sangre le estuviera saliendo por los poros. El proceso duró varios minutos y, sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, se vio obligado a mirar una pantalla muy decepcionante. La estadística de velocidad ha llegado a 50 y no puede aumentar más. Se ha alcanzado el límite de especies. Por favor, evoluciona especies, aumenta de nivel o cambia de clase para progresar más. Nombre, Salas Grimblade. Especie, humano, F. Afiliación, linaje Grimblade. Nivel, 0. Títulos, un testamento flexible, sabio de la habilidad, un acosador paciente, asesino de locura medio, inactivo, pequeño asesino de la locura, inactivo. Físico, 21. Fuerza, 5. Constitución, 9. Destreza, 19. Velocidad, 50. Mental, 11. Inteligencia, 10. Sabiduría, 10. Carisma, 12. Voluntad, 36. Suerte, 1. Habilidades, meditación enloquecida, F, pequeña locura, F, locura media, F. Comprensiones, locura, F. Estado del gen, suave. Genes fragmentados, linaje Grimblade, F, 8, destreza, F, 4, constitución F. Genes comunes, 3, velocidad, F. Talentos genéticos, Blade aura, mutado, debilitado, guión, ráfaga súbita, latente, F. Esto es, un gran problema. Si había algo en lo que Silas era bueno, era en analizar una situación y tomar la mejor decisión posible en el menor tiempo posible. Al menos, hizo todo lo posible para hacerlo con la información que tenía a mano, aunque al final del día era un ser humano. Sin embargo, este límite de estadísticas era incluso peor que el límite de genes anterior. Este problema volvió al primer y más importante punto: sus estadísticas se ajustaron en función de la especie dominante de la Tierra. Debido a que los humanos eran los gobernantes de la Tierra, todas las estadísticas en este séptimo intento se ajustarían a ellos. Básicamente, esto significaba que, el hecho de que 50 fuera un número alto, no significaba que valiera nada. Ni siquiera representaba que era 5 veces más rápido que el humano más rápido. Las estadísticas se basan en una curva de distribución en la que 10 puntos de estadísticas representan el percentil 99 de los humanos actuales. Pero incluso entonces, un solo porcentaje de la población sigue siendo de cientos de millones de personas. El peso de esa estadística no es tan pesado como parece. En todo caso, este número 50 es mucho más significativo que un 10. Si se refiere a un límite de mis genes, o al límite teórico y físico del cuerpo humano, eso debería significar que 50 velocidades deberían representar alrededor de 50 millas por hora si la ciencia es correcta. El hecho de que sean el mismo número debería ser pura coincidencia. A menos que el linaje de Grimblade haya aumentado ese límite para mí. En cuyo caso, es algo más de 50 millas por hora. De cualquier manera, Metal Madness fue definitivamente más rápido que eso. Mis ojos apenas podían seguirlo.
Pero esa no debería ser su velocidad normal, definitivamente tenía activado Metal Madness. También tengo que tener en cuenta el hecho de que las mazmorras están ponderadas y ajustadas para que coincidan con la población actual. Si esta fuera todavía la era de los dinosaurios, todavía habría sido una recomendación de entrada de 50 Fezeko, pero ese número significaría algo muy diferente para ellos. La mente de Silas corría cada vez más rápido, pero la conclusión final podría resumirse en pocas palabras. La raza humana tenía que librar una batalla cuesta arriba, y una especialmente empinada. Necesito encontrar una manera de aumentar este límite. Dice que la nivelación es una solución, pero debería ignorarla durante el mayor tiempo posible. La nivelación debería proporcionar un crecimiento lineal, pero si mi punto de partida es demasiado bajo, cada uno de mis niveles significará cada vez menos. Eso deja encontrar una clase, cambiar mi especie, o... Parecía haber otra opción que el sistema no mencionó. Pero cuando Silas pensó en ello, pareció estar en línea con la evolución de su especie. El linaje de Grimblade había ayudado a aumentar su capacidad genética. ¿No aumentaría también otro gen de un tipo similar su límite de estadísticas? ¿Las comprensiones también? Esa no era la única opción disponible para Silas. Las comprensiones parecían ser un gran ecualizador, las habilidades también. Sus estadísticas decían que 50 era su límite, pero Metal Madness aún podía aumentar eso en un 200% cuando se activaba. Claramente, el éter era un factor muy importante en la fuerza de uno, y podía maximizarse con el uso de habilidades y comprensiones. Si había una ventaja que los humanos tenían sobre las criaturas de antaño, era su inteligencia, no la estadística, sino más bien en el sentido tradicional. Sin embargo, no fue suficiente. Al final, esas monstruosas bestias, algunas de casi 20 metros de altura, se perdieron al final. Si queremos tener una oportunidad de sobrevivir, algunos de nosotros tendremos que ir más allá de lo que estos límites representan. Silas respiró hondo y se calmó. Con su gran voluntad y su habitual autodisciplina, la facilidad con la que lo hacía era cada vez mayor. Siguiente piso. Capítulo 30. Estadísticas de equilibrio. Silas apareció en un camino dividido una vez más. El aire aquí era particularmente pesado. No sabía si era porque su mente estaba embelesada por los pensamientos de encontrar una manera de romper el molde de estos límites de estadísticas, o si era solo que el aire estaba mezclado con algo diferente aquí. ¿Éter? Ahora que lo pensaba, había visto a Éter. Incluso lo había sentido trabajar dentro de su cuerpo, pero nunca había interactuado realmente con él en el sentido normal. Ante él, se encontraba la misma elección. Esta vez, en realidad dudó, pero al final, se quedó con la misma opción. Ahora no era el momento de volverse arrogante de repente, ni debía dejar que su preocupación por sus estadísticas le hiciera extenderse demasiado. Llevaba la pitón al hombro mientras elegía el bosque una vez más, pero no cometió el mismo error que la última vez. En el momento en que el camino empedrado desapareció, dejó caer el cadáver de la pitón y se afiló, activando ya la locura. Si se tratara de otro piso centrado en la velocidad, es posible que esta vez no pueda reaccionar lo suficientemente rápido. Pero no llegó nada. Silas se relajó lentamente y retiró a Madness. De hecho, probablemente había tenido un poco de mala suerte con un ataque que llegó inmediatamente en el piso 2. Pero eso no significaba que no hubiera secuaces aquí también. Optó por dejar atrás el cadáver de la pitón, y el cadáver de Metal Madness y el último cadáver del zorro junto con él. Luego se sumergió cuidadosamente en los bosques circundantes. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara lo que estaba buscando. Esbirro de gran locura, F. Nivel, 0. Físico, 34. Mental, 4. Voluntad, 7. Colgada de un árbol, colgaba una pitón amarilla brillante, de unos 3 metros de largo. Silas lo detectó antes de que él lo viera, pero no se quedó muy atrás, mostrando los dientes en el momento en que lo vio. Se abalanzó sobre Silas, pero en comparación con Metal Madness y Madness Minions, era demasiado lento, especialmente porque Silas había recibido un gran impulso en su velocidad.
El esbirro de la gran locura falló, aterrizando pesadamente en el suelo con un ruido mucho más fuerte de lo que Silas habría esperado. Aún así, no frenó su reacción. Silas activado. Dado que se sentía relativamente seguro con la diferencia de velocidad, pensó que debería intentar probar los límites de su cuerpo. Su plan era usar sus puños y la hoja de hasta que tenía y ver si podía hacer algún daño real con la ayuda del aumento de su fuerza y constitución. Pero en el momento en que se activó, sintió que su mente se estaba corrompiendo. Fue instantáneo. Una sensación de arañas y manos parecidas a las de un zombi luchando por pedazos de su cerebro jugaba en sus pensamientos. Silas activó inmediatamente Madness. Se dio cuenta de que sin el apoyo de su comprensión, esta habilidad realmente devoraría todo lo que era. Parecía que mejorarlo a maestría legendaria no había estado exento de inconvenientes. Aún así, podía controlarlo. Esquivó una segunda embestida. Había estado demasiado retrasado para completar su ataque de seguimiento como quería, por lo que esta era su única opción. Un puño ya no funcionaría, así que mientras la pitón pasaba volando, usó el único ataque que parecía posible. Inundó Blade Oro en su codo y se balanceó hacia abajo. El gran esbirro de la locura se estrelló contra la tierra, luciendo un poco desorientado. Pero entonces la locura se instaló y comenzaron los movimientos salvajes. El esbirro se convirtió en un saco de boxeo para el experimento de Silas. Silas sabía que su habilidad en el combate real era escasa. La locura no podía llevarlo tan lejos, pero no había mucho que pudiera hacer aparte de intentar luchar más. Sin embargo, tampoco era lo suficientemente fuerte como para tener una verdadera batalla cara a cara. Grieta. La hoja de asta de Silas finalmente cedió, y se quedó con nada más que sus puños. Esquivó a la pitón que se agitaba salvajemente, manteniéndose más cerca de ella de lo que sabía que debía hacerlo. Hubo más de unas pocas llamadas cercanas, pero se las arregló para usar Metal Madness para aumentar su velocidad justo antes de que realmente sufriera. No estaba seguro de cuánto daño estaban causando sus puños, y el dolor sordo comenzaba a ser abrumador. ¿De verdad debería volver a por ellos? Atacar con sus puños de esta manera, incluso con el golpe de constitución para evitar que sus manos se agrietaran como lo había hecho la cornamenta, y la fuerza para darle un poco más de empuje, probablemente era aún más tonto que usar la cabeza de una serpiente como su arma principal. En este punto, parecía ser la opción más inteligente simplemente retroceder y obtener la cabeza de Metal Madness, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Sacudió la cabeza. Aprovechando una oportunidad repentina, agarró la cola de la bestia que se agitaba salvajemente. Usando toda su velocidad y fuerza, su núcleo se tensó y se balanceó con todas sus fuerzas, rompiendo la cabeza del gran esbirro de la locura contra el tronco de un árbol. Explosión. No fue suficiente. De hecho, el esbirro de la gran locura continuó retorciéndose como si nada hubiera pasado. Así que lo hizo de nuevo. Y luego otra vez. En la quinta iteración, el esbirro de la gran locura finalmente se retorció por última vez, dejando a Silas sin aliento. Con ambos y activados, la cantidad de tiempo que podía mantener locura parecía haberse desplomado. Antes, eran poco más de 5 minutos. Pero ahora, alrededor de los 2 minutos, ya había llegado a sus límites. Se sentó y activó la meditación enloquecida. 5 minutos después, se levantó y tocó a la pitón muerta. Esbirro de gran locura, F. Gen detectado. Gen fragmentado, 5, fuerza, F. ¿Intento de asimilación? Sí, no. Silas aceptó, y su cuerpo se detuvo. Comienzo de la asimilación de genes. Asimilación de genes desencadenada. Genes asimilados con éxito. Gen fragmentado, 3, fuerza, F. Los genes fallaron en la asimilación. Gen fragmentado, 2, fuerza, F. Esto fue bueno. Cada estadística de fuerza que recibía contaba el doble solo por el hecho de su aumento del 100% una vez activado. Tal vez sus puños finalmente podrían comenzar a hacer un daño real. Si mi fuerza excede mi constitución por mucho, podría terminar rompiéndome los huesos solo atacando. Tendré que protegerme.
Silas bajó la vista hacia su camisa ensangrentada. Parecía que realmente no había muchas opciones. Ahora lo llevaba puesto por costumbre. Teniendo en cuenta lo andrajoso que estaba, difícilmente podría considerarse una camisa.